Bueno, ahora vamos a continuar con Sócrates. La vez pasada habíamos visto más que nada su personalidad, eso es el ser ironista, la ironía. La ironía es como una mirada oblicua, un mirar desde otro lado. Y esto es lo que caracterizaba de alguna manera a Sócrates. Ahora vamos a ver al Sócrates filósofo, aunque tampoco esta palabra se aplica mucho el personaje, salvo en la medida en que lo tomemos en el sentido mismo que está expresado en el banquete, la filosofía como una aspiración al saber, porque si hay algo de lo cual se vanagloriaba, Sócrates era de no saber nada. Solo sé que no sé nada, repetía permanentemente. Pero sí había al menos una idea en Sócrates, una idea en el campo de la ética, que decía, nadie que conozca el bien obrará el mal. Esta idea va a ser criticada por Aristóteles, quien va a decir que se trata de un intelectualismo ético, porque no tiene en cuenta ni las pasiones, el deseo, los apetitos, todo lo hace depender de la razón. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que estamos en una época de ilustración. El siglo V es la ilustración griega, donde se desarrollan todas las artes, pero al mismo tiempo es donde se produce el mayor desarrollo del mito al logos. De ahí la necesidad de ideas claras, de conceptos bien deslindados, y sobre todo deshacerse de todos los presupuestos, las tradiciones, los mitos. Y en el caso de Sócrates, con un recorrido puramente personal gobernado por la razón. Pero hagamos una aclaración, porque Aristóteles no le critica que él combata a las pasiones, porque eso no lo hacía Sócrates, sino el no tener en cuenta la parte irracional del alma. O sea, negarle un rol en el gobierno de la conducta humana. Sin embargo, hay un aspecto que podría servirnos para comprender este extremismo intelectualista de Sócrates. Y ese carácter subjetivo de la ética socrática. Sócrates no piensa en el bien común, o sea, en el bien para Platón o Aristóteles, que tiene que ver con la polis, con la sociedad, sino que enfoca más bien al individuo. Y entonces ahí constata que todos los individuos buscan para sí el bien. La diferencia entonces radica en los medios por los cuales cada uno quiere alcanzar ese bien. Y ahí es donde se puede producir un error. O sea, que no se encuentren los medios adecuados para alcanzarlo. Y esto, por supuesto, va a ser producto de un desconocimiento. Un punto más que hay que señalar es que para los griegos, bien y felicidad se identifican. O sea, encontrar el bien es encontrar el bienestar. Entonces, ¿cómo se plantea este conflicto entre razón y deseo, entre la parte racional e irracional del alma? Vamos a tomar, por ejemplo, la ibris. Recuerden que hablamos de la ibris, que era el pecado capital de los griegos, la desmesura. Sabemos que todo exceso de comida, de bebida, de ejercicio del poder también, hace mal al cuerpo o al alma. O sea que no procura ni el bienestar ni la felicidad del individuo. Entonces se entiende que elegir el exceso, la ibris, es un error de apreciación, porque ¿de qué proviene? De no saber los medios que nos conducen al bienestar. Es por eso que para Sócrates la virtud no se enseña, sino que se alcanza a través de una búsqueda íntima, personal. Tampoco se educa la voluntad como se acostumbraba antes entre los griegos, a través de premios y castigos. Lo único que se puede educar es el intelecto.
Y esta justamente es la tarea socrática. Por eso decíamos que en Sócrates no hay doctrina, solo esta idea mínima que conduce y justifica todo su hacer. Bueno, ahora enfoquemos en el lema socrático. Solo sé que no sé nada. Es algo como de la marca de Sócrates, algo que no se puede separar de su nombre. Todo el mundo conoce esa frase. Es su tesoro de sabiduría, el saber por el cual él decía que la Pitia, o sea la pitonisa, la que interpreta los oráculos, había sentenciado que él era el más sabio de todos los griegos, porque sabía por lo menos algo, que no sabía nada. Y es por eso también que va a argumentar en su defensa, cuando está ante el tribunal ateniense, que no se le puede acusar de corromper a los jóvenes enseñando nuevos valores, porque él no tiene ningún nuevo valor. Este tema es recurrente en el Teéteto de Platón, ese diálogo, donde hace reconocer a Sócrates, él que se consideraba heredero de su madre la comadrona, con su arte de la mayéutica, que sin embargo era incapaz de procrear, porque él dice allí, yo que también soy estéril de sapiencia, y el reproche que todos me han hecho, que interrogo a los otros, pero que nunca manifiesto mi pensamiento, ignorante como soy, es un acertado reproche. Hegel también concuerda con este punto de vista, porque dice Hegel que Sócrates no llegó a desarrollar ninguna filosofía y que la prueba de que en él no hay doctrina es que, siendo su influencia tan vasta, de su principio general, demasiado vago y abstracto, nacieron las más diversas escuelas. Entonces, el legado socrático no debe entenderse en términos de contenido, sino de método. La dialéctica o ironía como arte de la interrogación. Se decía de él que era un charlatán, y él lo reconocía muchas veces, pero también marcaba una diferencia, porque decía que su pasión por la conversación nada tenía que ver con ese hablar de los sofistas que discurrían embriagados con las propias palabras. Lo suyo más bien era la búsqueda de un diálogo acotado por reglas de casi un ritual. De hecho, hay muchos pasajes en los diálogos de Platón en que Sócrates se preocupa por establecer las condiciones a las que ha de ajustarse la conversación. Varias veces le dice a sus interlocutores que más bien que se desarrolle un diálogo y no una colección de respuestas. En el Protágoras insiste en que las intervenciones sean breves para que no demanden a su persona una memoria de la que carece. Frente a Gorgias, en el diálogo platónico que lleva el nombre de este sofista, exige que se atenga a las reglas del método. Dime, Gorgias, dice, ¿tendrías inconveniente en seguir esta conversación tal y cual la hemos comenzado? Es decir, por medio de preguntas y respuestas, dejando para otra ocasión los discursos grandilocuentes. Pero la tarea de Sócrates no se limita a este discurrir con los sofistas. El ironista en realidad es el que tiene una imperiosa necesidad de conversar. Por eso, por algo se le decía charlatán. Y lo vemos entonces por todos lados, en el ágora, en el gimnasio, en la calle, interpelando a toda clase de personas. Sastres, zapateros, curtidores, esclavos, hombres de Estado y tanto jóvenes como viejos. En tales ocasiones se trataba de ejercer su oficio de comadrona, o sea, ayudar a alumbrar.
El diálogo comenzaba siempre desde la esfera empírica, lo concreto, desde donde partían sus interlocutores, para avanzar luego en un juego de arabescos hacia la idea o lo general. Sin embargo, con Sócrates nunca se llegaba a destino. Su dialéctica fue calificada de negativa, porque nunca llegaba al alumbramiento. Siempre era un camino sembrado de curvas que terminaba en un desvío y volvía para recomenzar. Por eso también aparece la figura del mago, el que siempre esconde algo, el que sorprende con sus malabares. Ese es el ironista, en cierto modo como un iniciado, el que ha vivido una experiencia trágica. Su objetivo era poner en evidencia el carácter contradictorio de la doxa, de construir los presupuestos, las convenciones del hombre autosatisfecho, del que cree que sabe, y se complace con esos discursos grandilocuentes que el mismo Sócrates calificaba de bagatelas verbales. El diálogo concluye cuando el ironista logra desarmar a sus interlocutores y hacer visible la vanidad de sus saberes, o sea, de reducirlos a la vergüenza. Esto es lo que le pasa a algunos discípulos, a algunos adversarios, el caso, por ejemplo, de Alcibíades. Esto entonces es todo, un punto de partida, un arabesco, un retorno para volver a empezar, y no hay punto de llegada, solo los vaivenes del pensamiento. Hay que observar, por ejemplo, que los diálogos platónicos, los más tempranos, que son los llamados socráticos, dejan en los lectores la misma sensación de mareo y perplejidad que Sócrates producía en sus interlocutores. Repetición, eterno retorno, una especie de dialéctica espiriloide del nunca acabar. Cuando el discurso parece llegar a término, el ironista sorprende con un giro inesperado y aparece un nuevo comienzo, abordando el objeto desde otro ángulo, siempre preocupado por el método. Le dice a Gorgias: no es tu persona la que considero, sino nuestro discurso que me gustaría ver avanzar de manera que quedase perfectamente iluminado el objeto que nos mueve. Pero en realidad no hay objeto, nunca se cumple esa promesa, nunca queda nada claro, porque el ironista descree de la objetividad y del progreso. Y al final siempre desemboca en la burla de la disolución. Y ahora hablemos de la muerte, que también está marcada por la diferencia. También es un hecho de excepción. Todos sabemos que fue condenado a beber la cicuta. Sin embargo, han pasado siglos y todavía está vigente la pregunta: ¿por qué fue condenado? ¿Y por qué en el marco de una democracia como la ateniense, más bien tolerante? Pareciera entonces que Sócrates, que en vida era una figura inapresable, evanescente, produce también al momento de su muerte un total desconcierto. ¿Qué puede decirse de su muerte? ¿Fue acaso injusticia de los jueces o una merecida condena? Bueno, comencemos con un no, una refutación, un contra Nietzsche, quien en el nacimiento de la tragedia y en el ocaso de los ídolos se preocupa largamente de esta figura. Nietzsche le critica su fealdad, su ascendencia plebeya y el hecho de albergar en sí todos los vicios. Tales acusaciones carecen de interés para nosotros, pero sin embargo interesa ahondar en una idea medular que atraviesa toda la obra monumental.
esa obra monumental que es El nacimiento de la tragedia. Dice Nietzsche que el espíritu científico y todo lo que arrastra ese optimismo de la ciencia en las virtudes y posibilidades de la razón, cuyo representante típico sería Sócrates, habría sido el factor desencadenante de la muerte de la tragedia y todo lo que en ella había de más excelso: vida, instintos, pasión, espíritu dionisíaco. Entonces, la ciencia aparece como síntoma de decadencia y cansancio, y Sócrates para Nietzsche como baluarte de ese agotamiento. ¿Y qué dice sobre su muerte? Dice que Sócrates fue el primero en vivir y morir en nombre de ese instinto de ciencia. Por eso la imagen de Sócrates moribundo, o sea, del hombre emancipado por la razón del miedo a la muerte, es el símbolo de esta voluntad de ciencia. Y esta versión nietzscheana es lo más semejante a las historias sobre mártires. O sea, Sócrates sería un mártir por morir a causa de no querer renegar de su ideal. Pero bueno, nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo con esta versión nietzscheana, porque Sócrates no es ese tipo de mártir, no es el optimista teórico, no es tampoco su saber que lo libra del miedo a la muerte. Por ejemplo, Platón le hace decir en su diálogo Fedón que es más bien su ignorancia acerca de qué sea en verdad la muerte lo que le hace esta menos temible. Recorramos entonces las circunstancias históricas de Atenas en la época de su condena y veamos también cuáles fueron los cargos que se le hicieron y la propia defensa de Sócrates. En primer lugar, Atenas había comenzado ya una marcha en declive hacia su decadencia. Ya estaba un poquito lejana esa gloria por la victoria contra los persas, que había provocado un gran orgullo nacional, desarrollo de las artes. Se había producido entonces un hecho de signo contrario, o sea, la derrota en la guerra contra Esparta, que había sido sucedida por el famoso gobierno de los 30 tiranos bajo yugo extranjero, a lo que se sumó también otras calamidades como 2 epidemias de peste que diezmaron la ciudad. Sin embargo, Atenas se sobrepone y restaura la democracia. Del otro lado de esta situación, Sócrates era un hombre poco interesado en los asuntos públicos y en la participación en la vida de la polis. Era más bien aficionado a la conversación, un rasgo que no era excepcional entre los griegos, ya lo hemos visto, era una costumbre militar, milenaria, que ya se daba en las antiguas asambleas de los guerreros, luego se dio con los sofistas. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué era lo nuevo con Sócrates. ¿Qué pudo motivar la condena de este personaje bastante extravagante, pero que no era, sin embargo, un revolucionario? Hacemos los cargos. Por ejemplo, el cargo de impiedad, esto es, no practicar el culto de los dioses oficiales o bien introducir nuevas divinidades. Recordemos que Aristófanes lo mostraba como adorador de las nubes, el aire y otros fenómenos naturales. El delito de impiedad había sido incorporado a la legislación a partir de la guerra contra Esparta, sin duda para desalentar la investigación de la naturaleza. Pero nosotros sabemos que Sócrates no era afecto al estudio de la naturaleza, que decía que más bien que le quitaba tiempo para lo que para él era más importante, que era el conocimiento de sí mismo. Otro de los cargos que se le hacía era de corromper a los jóvenes, impartir enseñanzas contrarias a la moral y a las creencias tradicionales.
lo cual tampoco se le podía adjudicar a Sócrates porque él lo que siempre afirmaba era que él no sabía nada y que por lo tanto nada podía enseñar. Es verdad que estos malabares dialécticos no debían haber impresionado bien a los jueces, pero también es verdad que no estaban muy convencidos de la necesidad de su condena y había entre los griegos siempre una voluntad de tolerancia. Lo que ocurría es que Sócrates no cede y rechaza todas las opciones. Por ejemplo, la opción de una multa porque dice que el dinero le es indiferente. La del destierro, puesto que lo privaría de la palabra, y si no puede hablar en su propia tierra, ¿cómo va a poder hablar en otros lugares? Y finalmente rechaza también la huida que le habían ofrecido el círculo de sus amigos. Propone, en cambio, en una especie de retórica, de renovada ironía, que se le reconozcan sus servicios a la ciudad y que al igual que un héroe nacional se le otorgue una pensión de por vida. Esto terminó de irritar a los jueces y de ahí, por supuesto, la condena. Pero del lado de Sócrates lo que tenemos es que él se mantuvo acorde con su personalidad y hasta podríamos decir que Sócrates, el ironista, muere de un brote de ironía. Entonces este recorrido que hemos hecho nos permite al menos despejar algunos no. No fue un error de los jueces atenienses. No fue resultado de un descontrol, de una democracia que se sentía amenazada. No fue un castigo merecido por un subversivo peligroso. Todo no fue más que el producto de una personalidad que quiso realizarse acorde con su estilo. Recordemos que lo de Sócrates no es filosofía ni doctrina, sino un modo de vida. La ironía como dialéctica disolvente, una vía hacia la verdad que nunca llega y se produce un eterno retorno. O sea, la ironía aparece como un modo de estar en el mundo, de estar parado, una mirada oblicua, desde otro lado. Y si Sócrates fue un mártir, no fue de un ideal de ciencia, como decía Nietzsche, sino de su ironía, decía algo que no era una esencia, sino un programa de vida. Entonces planteémonos, ¿qué es eso de la ironía? ¿Qué papel desempeña en la historia del pensamiento? Y aquí nos volvemos de alguna manera hegelianos, aun cuando no aceptemos esa idea de sistema, esa idea de una sucesión ineludible de momentos necesarios. Y nos volvemos hegelianos, ¿por qué? Porque la muerte de Sócrates no puede ser interpretada como un hecho fortuito, casual, sostenido acaso sobre un error. La pregunta entonces que nos mueve es ¿qué es lo que realmente se debatía? Sócrates tenía razón por una parte cuando decía que él nada podía enseñar porque no sabía nada. Y los jueces también lo sabían, ellos sabían que lo de Sócrates no era contenido, sino que se trataba más bien de la transmisión de una experiencia, del sembrar la duda en la mente de aquellos que lo escuchaban. Y entonces podemos decir en clave hegeliana, esto es tratando de colocar los hechos en los diferentes estadios por los cuales se va desarrollando la historia del pensamiento, que son dos mundos los que aquí se enfrentan. El de Atenas, pero no la Atenas tradicional, la de los viejos dioses y la de los valores ya perimidos, sino la Atenas moderna, democrática, a tono con la época, pero donde la vida era la vida de la ciudad, vida pública, de la acción política, y donde ser era ser ciudadano y participante activo en un todo orgánico. En el seno de la ciudad, como una mancha negra que todo hace pensar que se va a expandir,
Sócrates ha introducido un nuevo principio, el de la subjetividad, el libre examen guiado por la conciencia moral. Entonces acá lo que se enfrenta, lo que está en conflicto son dos fuerzas titánicas que marcan el origen de la tragedia. Por una parte el derecho, la ley del Estado, y por otra parte la ley del individuo, la ley moral, la que Atenas todavía no podía aceptar por temor a su desintegración. En algunas tragedias, por ejemplo en la Antígona de Sófocles, se presenta este conflicto. Ya en algún momento vamos a tener que hablar de la tragedia. Digamos por ahora que toda tragedia tiene su mártir, su héroe trágico, aquel que debe sacrificarse para que de sus cenizas brote un nuevo orden. O bien, como dice Kierkegaard, de aquellos que se maceran en los márgenes del embalaje para proteger a los frutos del centro. Y esto fue Sócrates. No como él dijera en su defensa, un héroe nacional merecedor de premios institucionales, sino un héroe trágico, destinado a perecer por haber traído al mundo griego un principio antagónico con la vida del Estado, el principio de la libertad subjetiva, de la pura interioridad, cuya otra cara era la ironía trágica, ese modo de estar parado, de mirar desde afuera, de tener siempre un ojo crítico para todas las convenciones, y esa manera de no dejar, no abandonar ese eterno regreso a la perplejidad. Al comienzo signado por el asombro, el gusto por lo nuevo y, por lo tanto, la duda, la incansable interrogación. Aquí terminamos con Sócrates y respecto a las referencias bibliográficas, también diremos que todavía son los mismos diálogos de Platón, sobre todo los primeros, aquellos los mismos que habíamos mencionado para completar el tema de los sofistas, porque es ahí donde se ve sobre todo el tono y el estilo de la dialéctica socrática.